Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que, como diría yo, es digno de una telenovela turca, pero en la vida real. Y es que ¿quién no adora un buen drama, especialmente cuando involucra amor, corazones rotos y, por supuesto, rumores? Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar, llorar y creer en el amor, hasta que todo se vino abajo. O al menos eso es lo que los rumores nos dicen. Para los que no los conocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado la serie Senkalkam, que en español se tradujo como Love is in the Air, o El verano que nos queda, una serie que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a especular, a soñar, a rogar que su relación en la ficción se trasladara a la vida real. Y, oh sorpresa, sus sueños se hicieron realidad. Comenzaron a salir, se les veía juntos por todas partes, compartían fotos en redes sociales que nos hacían creer en el amor verdadero. Paseos en barco, escapadas románticas, miradas cómplices, todo era perfecto. Nos inundaron de imágenes y vídeos que parecían sacados de una película de Hollywood. Literalmente nos dieron todo lo que pedíamos. Y claro, como buenos fans, nos enamoramos de ellos como pareja. Era como si viéramos a Eda y Serkan viviendo su propio cuento de hadas fuera de la pantalla. La magia de Love is in the Air se extendió más allá de la pantalla, llegando a nuestras vidas a través de sus sonrisas, sus gestos y la forma en que se miraban. Era un amor que irradiaba felicidad, un amor que nos daba esperanzas y nos hacía creer en la posibilidad de un romance de ensueño. Pero como en toda historia, especialmente en una de amor, nada es para siempre. O al menos eso parece. Los rumores de separación comenzaron a circular con la misma velocidad y ferocidad que los mismos rumores de noviazgo. Y claro, los fans, nosotros, empezamos a preocuparnos. Las publicaciones conjuntas se hicieron menos frecuentes, las fotos en redes sociales empezaron a escasear y, eventualmente, ¡pum! Silencio. El silencio en el mundo del espectáculo suele ser el preludio de una tormenta. Es la calma que precede al huracán de especulaciones y titulares sensacionalistas. Y así fue. La ausencia de Hande y Kerem en las redes, la falta de actualizaciones sobre su relación, despertaron la curiosidad y la ansiedad de los fans. Las preguntas comenzaron a surgir, ¿qué estaba pasando? ¿Estaban bien? ¿Seguían juntos? Y ahí es donde entra el drama. Los medios de comunicación turcos, siempre hambrientos de noticias jugosas, empezaron a especular sobre las razones de la supuesta ruptura. Y amigos, las teorías que se barajaron son dignas de un guión de telenovela. Hubo rumores de infidelidades, de incompatibilidades, de diferencias irreconciliables. Se habló de terceros en discordia, de agendas laborales incompatibles, todo lo que se les ocurra. La prensa turca, conocida por su fervor y a veces por su falta de tacto, se volcó en la historia. Cada detalle, cada pista, cada rumor se convertía en noticia. Las fuentes anónimas, las supuestas filtraciones, las declaraciones ambiguas, todo alimentaba el fuego de la especulación. La verdad, como siempre, es difícil de saber con certeza. En el mundo del entretenimiento, y especialmente en Turquía, la privacidad es un lujo. Lo que sabemos es lo que vemos en las redes sociales y lo que los medios filtran. Y a veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. El límite entre la vida pública y la vida privada se desdibuja constantemente, y los famosos se ven obligados a vivir bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. La presión es enorme y la necesidad de proteger su intimidad se convierte en una prioridad. Uno de los rumores más persistentes fue el de una supuesta tercera persona. Se mencionó el nombre de, bueno, no voy a dar nombres porque no hay pruebas concretas, pero digamos que se rumoreó la existencia de alguien que supuestamente había estado coqueteando con uno de ellos. Este rumor, por supuesto, alimentó aún más la especulación y el drama. Las insinuaciones, las miradas, los encuentros furtivos, todo se convirtió en material para alimentar la imaginación de los fans y la sed de noticias de los medios. La idea de una traición, de un amor que se rompe por una tercera persona, es un cliché de la telenovela, pero en este caso, se convirtió en una posibilidad, en un elemento más de la intriga. Otro rumor hablaba de diferencias irreconciliables.
Se decía que tenían personalidades muy diferentes y que, a pesar de su innegable conexión, no lograban congeniar en la vida diaria. Sus agendas laborales también se interponían en su relación, y las largas distancias y el poco tiempo para compartir dificultaban mantener la llama del amor encendida. Se mencionaba que la incompatibilidad de caracteres, las diferentes prioridades y los estilos de vida dispares habrían sido la causa de la ruptura. La idea de que el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente para superar las diferencias y las circunstancias adversas, es un tema recurrente en las historias de amor. También se especuló sobre la presión mediática. Ser una pareja mediática en Turquía, y en general en todo el mundo, es una gran responsabilidad. La presión de los fans, la prensa constante, todo eso puede ser muy agotador y puede afectar negativamente una relación. La exposición mediática constante, la invasión de la privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo ello puede desgastar incluso la relación más sólida. La presión de los fans, las expectativas, los comentarios maliciosos, todo contribuye a la tensión y al estrés que pueden minar cualquier romance. En medio de todo este caos de rumores y especulaciones, Hande y Kerem se mantuvieron en silencio. Ni una palabra oficial. Y como es lógico, esto solo alimentó aún más la curiosidad y el morbo. ¿Estaban juntos? ¿Estaban separados? ¿Por qué no decían nada? Las preguntas eran infinitas. El silencio en este caso fue su respuesta. Una respuesta que, aunque frustrante para los fans, también fue una muestra de respeto por su propia intimidad. Pero el silencio, aunque puede ser frustrante, también es comprensible. La privacidad es algo muy valioso, especialmente en momentos de crisis emocional. Y a veces la mejor manera de lidiar con una situación difícil es simplemente alejarse del ojo público. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. Y en momentos de dolor, de tristeza, de desilusión, tienen derecho a proteger su intimidad y a tomarse el tiempo necesario para sanar. Con el tiempo comenzaron a aparecer señales de que efectivamente la relación había terminado. Ya no se les veía juntos, dejaron de seguirse en redes sociales, todas las señales indicaban que la historia de amor había llegado a su fin. Y como buenos fans, nos tocó aceptar la realidad, aunque doliera. Las publicaciones en redes sociales, que antes eran un flujo constante de amor y afecto, se detuvieron. Las fotografías conjuntas desaparecieron. Los likes y los comentarios dejaron de existir entre ellos. El unfollow, la señal definitiva, el cierre de la puerta a cualquier esperanza de reconciliación. El final era evidente y los fans, con el corazón en un puño, tuvieron que aceptar la verdad. Pero, ¿qué hay de sus carreras? ¿Cómo les ha afectado esta ruptura? Bueno, ambos son profesionales consumados y han continuado con sus exitosas carreras. Hande sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, con proyectos en puerta y una base de fans incondicional. Su talento, su belleza y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas del país. Su carrera no se ha visto afectada por la ruptura, sino que por el contrario, ha seguido en ascenso. Ha protagonizado nuevos proyectos, ha participado en campañas publicitarias y ha mantenido su posición en la cima del mundo del entretenimiento. Kerem también sigue triunfando con nuevos papeles y proyectos que demuestran su talento. Su carisma, su talento actoral y su dedicación a su trabajo lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Al igual que Hande, su carrera no se ha visto perjudicada por la ruptura, sino que, por el contrario, ha continuado creciendo. Ha participado en nuevas producciones, ha explorado nuevos roles y ha demostrado que es un actor versátil y talentoso. Y aunque el final de su relación entristeció a muchos, también demostró que la vida, como el arte, puede ser impredecible. A veces, las historias de amor más hermosas no terminan con un final feliz. A veces las relaciones se acaban, y es importante aceptarlo y seguir adelante. La vida sigue y la ruptura, por dolorosa que sea, no debe ser un obstáculo para el crecimiento personal y profesional. Aprender a aceptar el final de un ciclo y a seguir adelante es una lección que todos, en algún momento, tenemos que aprender. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿volverán a estar juntos? ¿Podrían reconciliarse? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las segundas oportunidades existen, y a veces las parejas que se separan vuelven a encontrarse. La historia de amor de Hande y Kerem, aunque haya terminado,
no está escrita en piedra. La posibilidad de una reconciliación siempre está latente, aunque sea remota. El destino a veces tiene sus propias reglas. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y esperando que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y por supuesto, seguir atentos a los rumores, porque en el mundo del entretenimiento, la historia nunca termina de escribirse. El futuro es incierto y la vida de las celebridades está llena de sorpresas. La esperanza, en este caso, es lo último que se pierde. Y es que, amigos, el drama de Hande y Kerem nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha recordado que el amor es complicado, que a veces duele y que, a pesar de todo, vale la pena. Nos ha demostrado que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece, y que detrás de las cámaras, también hay corazones que se rompen. Y nos ha recordado, sobre todo, que la esperanza es lo último que se pierde. La historia de Hande y Kerem, como la de muchas parejas, nos enseña que el amor es un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de momentos de ensueño y de momentos de incertidumbre. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su rumor favorito sobre la ruptura? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus esperanzas, todo es bienvenido. La comunidad de fans en estos casos es un refugio, un lugar donde compartir el dolor, la nostalgia y la esperanza. La opinión de cada uno, la interpretación de cada detalle, la especulación, la teoría, todo contribuye a mantener viva la llama de la historia. Y ahora, para resumir los puntos principales del vídeo. Hemos repasado la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde el momento en que se conocieron en Senkalkam hasta el final de su relación. Recordamos el flechazo, la química, la admiración mutua, el enamoramiento y la felicidad que compartieron. Hemos hablado de los rumores que rodearon su ruptura, incluyendo teorías sobre infidelidades, incompatibilidades y la presión mediática. Exploramos las diferentes versiones, las especulaciones, las fuentes anónimas y la incertidumbre que rodeó el final de su relación. Hemos analizado cómo la ruptura afectó sus carreras y cómo ambos han seguido triunfando en la industria del entretenimiento. Vimos el profesionalismo, la resiliencia y la determinación de Hande y Kerem, quienes a pesar del dolor, continuaron con sus carreras y demostraron su talento. Y por supuesto, hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación. Mantenemos la esperanza, la fe en el amor y la idea de que el destino, a veces, nos sorprende. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado del drama tanto como yo. Gracias por estar aquí y por compartir este tiempo conmigo y por ser parte de esta comunidad. Les agradezco por su apoyo y su fidelidad. Y ahora, para terminar, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por favor, denle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Los comentarios, las opiniones, los likes y las suscripciones son el combustible que impulsa el canal, la comunidad y la conexión con ustedes. Hasta la próxima y que viva el amor y el drama. Adiós.